Eso es lo más importante, que ya estamos aquí preparados, presentes para comenzar nuevamente esta clase, ¿verdad? Que se llama, que es Física General para la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales. Y como les estaba comentando hace ratito, antes de comenzar la grabación, vamos a ver en la siguiente unidad el tema relacionado aquí les estoy mostrando la dosificación. Entonces corresponde a la unidad número 5, ¿sí? Que es electrostática. Y bueno, vamos a ver todo lo posible los temas que aquí aparecen, que son bastante interesantes, ¿no? Creo que de hecho esos temas les van a servir para la siguiente unidad, o más bien para la siguiente materia. Creo que llevan ustedes no sé si llevan de electrónica digital o electrónica analógica, donde van a ver circuitos eléctricos, y bueno, pues ahí vamos a incursionar un poquito en ese tema, ¿no? Vamos a ver lo de cargas eléctricas, carga positiva, carga negativa, la atracción de estas cargas, algunos ejemplos, ejercicios relacionados con todo este tema, ¿no? ¿Sale? Entonces, esto es lo que vamos a ver a partir del día de hoy. Y de ahí vamos a ver otros temas también de electrodinámica, que es la unidad número 6, electrodinámica, y luego posteriormente la unidad número 7, que es electromagnetismo, ¿no? ¿Sale? Entonces, eso es lo que vamos a comenzar a ver. Les voy a dejar de compartir la dosificación. Para ello vamos a comenzar como normalmente, casi, si observan, casi cada parcial, comenzamos con una introducción de un tema, y en este caso el tema que vamos a ver el día de hoy se refiere básicamente al tema de electrostática. Y la electrostática, así para ubicarnos rápidamente, nos habla de lo que es electro, que tiene que ver con la parte de los electrones, y la estática, que están en estado sin movimiento. Pero bueno, en realidad, las cargas eléctricas, como ustedes saben, en un conductor eléctrico siempre están en movimiento los electrones, entonces están fluyendo de un punto hacia otro, y de ahí surge el diferencial de potencial, o la diferencia de tensión, que en este caso se le llama voltaje, ¿no? Y hay una diferencia tanto para la corriente alterna, bueno, para la corriente directa, porque tiene una polaridad positiva y una negativa, pero en la alterna también sucede lo mismo, pero con otro tipo de características muy propias, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, esas cargas, vamos a hacer análisis cuando tenemos una carga positiva y una carga negativa. Obviamente, cuando son de signos opuestos se van a atraer, y cuando son de signos iguales, pues va a haber una repulsión. Esa es de una otra manera lo que se conoce como parte de la electrostática, ¿no? Eso es lo que vamos a analizar. Pero bueno, así le pusieron ese nombre, pero recuerden que en la naturaleza la energía constantemente está en movimiento y se transforma, ¿no? Se transforma de una u otra manera. Por ejemplo, un ejemplo claro, ustedes saben que cuando nosotros tenemos un pedazo de madera, es materia. Al momento que le empezamos a quemar, ¿qué sucede con esa materia? Se convierte en ceniza. Y entonces ahí hubo un cambio de ¿qué? De esa energía. O sea, la energía no se crea ni se destruye, solo sufre una transformación. Y eso es algo muy importante que debemos de tomar muy en cuenta, ¿no? Y así igual con nosotros, ¿no? Nuestro cuerpo humano, somos energía. En el momento que dejamos de ser, pues obviamente, pues, esa energía que tenemos pasa a otra energía muy distinta. Desconozco a dónde llegue esa energía, pero prácticamente nos transformamos en algo muy, muy, muy grande, ¿no? Por llamarlo en la cuestión científica, ¿verdad? Ya en la cuestión espiritual y eso, bueno, ya tiene otra connotación muy diferente, pero nosotros sufrimos una transformación en ese aspecto, ¿no? Entonces les voy a compartir un video que nos habla sobre esos temas prácticamente, que se llama electricidad estática, que es lo que les mencionaba. Entonces, vamos a ver primeramente un pequeño ejemplo. Fíjense que aquí hay un personaje que me interesa, la verdad, de manera muy importante. Él es un investigador de español, y tiene un blog que se llama, en este caso, bueno, tiene un canal de YouTube, se apellida Santoalaya, y ahorita vamos a ver parte de ese. Vamos a verlo. Mira, ahorita les comparto el video. De hecho, hice una pausa porque ya entré aquí al espacio, entonces les voy a compartir un poquito de este video, que se me hace muy interesante. Él siempre tiene cosas muy, muy importantes que nos comparte, de acuerdo a su experiencia. Nada más déjenme ver dónde está. ¿Dónde quedó? Creo que debe ser este. ¿Cómo funciona? Ahí está. Creo que ya lo pueden ver en pantalla, ingenieros.
¿Ya lo pueden visualizar, ingenieros? Ya se ve. Ok, bueno. Entonces les voy a empezar a reproducir este video para que por favor estén ahí al pendiente. Y les digo, eso, son temas muy interesantes. Y bueno, vamos a ver desde el punto de vista que él nos lo va a compartir. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Y ahí dice cómo funciona la electricidad estática. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, él nos va a mostrar algunos ejemplos. Y bueno, vamos a comenzar con la reproducción de este material. ¿Me dicen si se escucha, por favor? Hola amigos voltaicos. ¿Se escucha? Sí. Ok. Sí, profe, se escucha bien. Sale, entonces vamos a reproducirlo, va. Hola amigos voltaicos. ¿Sabrías decirme qué tienen en común estas dos situaciones? ¿Ya? Pues a diferente escala, los dos son un efecto de la electricidad, una forma muy particular que experimentamos cada día. Es la electricidad estática. ¿Cómo se produce? ¿Cómo evitarla? ¿Para qué podría servir? Pasa y te lo cuento. Seguro que por internet has visto alguno de estos dos vídeos. Un nuevo video sobrenatural ha surgido en internet en estos primeros días del 2020. Se trata de una espectacular y misteriosa esfera luminosa de color azul que fue captada cruzando las vías del tren. Fake de libro, claro, cosas de Photoshop y los tiempos modernos. Pero detrás de ambos hay un concepto esencial en física, que es real y que es ciertamente muy común. Es la electricidad estática, y es justo lo que vamos a ver hoy. Pero para entenderlo bien, primero hay que revisar un par de ideas básicas sobre cómo funciona el universo. Hay 4 fuerzas en el universo: la gravitatoria, la nuclear fuerte, la débil y la electromagnética. Esta última es ciertamente especial porque de las que se pueden extender por el espacio es la más intensa de todas, así que genera muchísimos fenómenos muy interesantes que aparecen en el día a día, como la luz, las señales de los móviles o las auroras boreales. Todos ellos son efectos electromagnéticos, pero su importancia crece cuando nos damos cuenta de que en realidad todo es electromagnetismo, incluso tú. Todo se sostiene gracias a un equilibrio de esta fuerza, formando estructuras como átomos y moléculas. La materia existe como tal gracias al electromagnetismo, así que pueden imaginar que al estar por todos los lados, es fácil experimentarla o incluso provocarla si sabes cómo funciona. Las reglas son muy simples. Hay 2 tipos de cargas, positivas y negativas, y sabemos que a las positivas les gusta estar con las negativas y viceversa. Cuando lo consiguen, se agrupan formando lo que llamamos átomos y moléculas. De tal manera, el estado natural de mínima energía resulta en una combinación de igual cantidad de cargas positivas que negativas. Las cargas se equilibran, es un sistema neutro, sin carga. Este es el estado más aburrido y por desgracia el más abundante, cuando algo está en estado neutro, como ahora están en mis 2 manos. No hay fuerzas, no se experimentan fenómenos eléctricos. Pero resulta que hay ciertos materiales que tienen átomos con cargas un poco más sueltas, más libres, y otros con tendencia a recoger esas mismas cargas, en lo que se conoce como afinidad. Así tenemos elementos con tendencia a ganar cargas negativas, como el flúor, tiene gran electroafinidad, y otros con tendencia a cederlas, como el magnesio. Cuando 2 de estos materiales se encuentran, lo que pasa es una transferencia de carga que hace que los 2 materiales queden cargados eléctricamente. Ya no son neutros, aparecen fuerzas. Ahora ya pueden pasar cosas divertidas. ¿Qué elementos probar? Pues hay una lista que se llama serie triboeléctrica, que es orientativa y nos dice la tendencia de materiales comunes con tendencia positiva, como el agua, la piel humana, la lana, el pelo o el cuero, con tendencia neutra como el algodón, el papel o la madera, y con tendencia negativa como la goma, el poliéster o el teflón. Es decir, si frotas uno de los positivos con uno de los negativos o incluso solo con ponerlos en contacto, ya consigues cargarlos. Vamos a probar, por ejemplo, con la goma de un globo y el pelo. Esto de aquí. Si tomamos el globo y lo frotamos con el pelo, como tienen diferente afinidad, se estará cargando el globo. Ahora, si yo hago pasar el globo por otra superficie con diferente tendencia, como el pelo de mi cuerpo, ¿ves lo que está ocurriendo? No. Los átomos cargados del globo están atrayendo a las cargas de los pelos, creando una fuerza. Esa fuerza es la que podemos experimentar y notar en nuestra piel. ¿La están viendo? Sí. Y todo esto no es nada nuevo, se conoce desde la antigüedad, al menos desde el siglo VI a.C. Tales de Mileto, el famoso filósofo, ya habló de este fenómeno que observaba al frotar piedras de ámbar, un material con tendencia negativa. De hecho, la palabra electricidad viene del griego electrón, que significa precisamente eso, ámbar. Y la triboelectricidad, que es el nombre técnico de este fenómeno, viene del griego triben, frotar,
electrón, ámbar, pues tal cual. Pues esto es precisamente lo que está pasando cuando te quitas un gorro de lana y se te quedan los pelos que vuelan, cuando tocas algo metálico y te llevas un calambrazo, o cuando el roce con otra persona te da corriente. ¿Has notado que pasa mucho más en invierno? Cuando caminas, Sí. por ejemplo, descalzo encima de una alfombra, el roce del calcetín con la alfombra carga ambos materiales. En un ambiente frío, con poca humedad, esta carga no se disipa, porque el aire es un buen aislante, y mejor cuanta menos humedad tenga. Por eso vas acumulando más y más carga hasta que se da ese fatídico momento en el que tocas algo metálico, como un coche o el pomo de una puerta, que sí conduce bien la corriente y puede neutralizar esas cargas. Te llevas un chispazo. Así que ahí va un buen consejo si quieres evitar esas descargas. Usa ropa de algodón en vez de lana y camina levantando los pies, no arrastrándolos como si fueras un zombie. Pero volvamos a la pregunta que nos hacemos al principio. ¿Qué tiene que ver todo esto con los rayos? La respuesta es todo. Un rayo es una descarga que se produce por una separación de cargas en las nubes. Aún no se conoce bien el mecanismo, pero se sospecha que tiene que ver con el contacto entre las partículas de hielo que se forman en las nubes durante una tormenta. Cuando se ha acumulado mucha carga, el aire, que es aislante, deja de serlo durante un corto espacio de tiempo. La deja pasar, produciendo esa descarga que vemos en el cielo y llamamos rayo. Exactamente lo mismo que pasa cuando tocas el coche y sientes una descarga, pero a lo bestia. De hecho, por si te lo has preguntado, esta es la razón por la que en las estaciones de servicio no se puede utilizar el móvil y se pide que apagues el motor. De nada. ¿Y podría tener todo esto una aplicación? Pues la respuesta es sí, además de para hacer divertidos experimentos y quedarte con la gente. En aplicaciones industriales se ha visto que este fenómeno puede ser muy eficiente en brazos robotizados para levantar cargas frágiles de hasta 80 veces su peso, de la misma manera que un bolígrafo cargado de electricidad estática puede levantar un trozo de papel con solo tocarlo. Como ven, la física está en todas partes. ¿Qué les pareció, ingenieros? Aprovecha el Buen Fin en Placer. ¿Qué les pareció? Interesante, por ejemplo, lo de las bombas de gasolina que mencionaba casi al final, yo ni sabía. ¿No? Sí, ahí está. Sí, pues hay varias cosas que de una u otra manera pues hay que ir tomando en cuenta, ¿no, ingenieros? ¿Qué más? ¿Qué más les llamó la atención de este video? ¿Qué más, ingenieros? ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Pero vamos a quitar aquí esos comerciales porque no nos cobran o no nos pagan por darlos a conocer. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a otro material que también es bastante interesante. Déjenme ver, creo que ya lo tenía, no. Sí, ya lo. Déjenme moverme a otra. Aquí está. Entonces vamos a ver lo referente al tema de universo mecánico, que es básicamente como les comentaba, esa es una información, son un compendio de diferentes videos. Les compartí aquí no es la misma dirección, me equivoqué, creo. No es diferente, déjenme ver, sí, es la misma. Sí, pero pareciera que no. Sí, parece que es la misma dirección. Bueno, ahorita la checo, ¿verdad? Entonces les comentaba que lo referente a este tipo de compendio de videos que tiene que ver con este material que se llama universo mecánico, lo que se pretende es un material que se llama, o que tiene que ver con nuestros días, que es parte de la difusión y de la divulgación de la ciencia. Entonces, esto nos permite a nosotros como, bueno, en mi caso mío personal como docente, darles a conocer que existen materiales que nos permiten apoyarnos como docentes para poderles darles a conocer a ustedes esta información. Y eso a nosotros pues nos ayuda, ¿verdad? Como pues a través de diferentes, por ejemplo, en este caso este video, que nos permite tener esta herramienta con la cual muchos de los ejercicios, o más bien sobre todo los experimentos y parte de videos, animaciones, bueno, en este caso animaciones, tanto de imágenes, a través, como ya había comentado anteriormente en otros videos, donde hay ciertos simuladores que se adjuntan a toda esta información. O sea que hacen el complemento de estos videos de universo mecánico y nos permiten a nosotros como auditorio pues comprender un poquito más
cómo es parte del comportamiento de algunas de las cosas, que hay ocasiones que no tenemos como una explicación como tal, ¿no? Entonces, aquí a través de este video, que la verdad se me hace un material bastante interesante, que también es necesario mencionarlo, ya tiene algún tiempo que se editó, pero aún así el material base o los conceptos básicos siempre van a ser los mismos, ¿no? Claro que con el paso del tiempo van a ir evolucionando y va a haber cosas nuevas, cosas novedosas, que obviamente la ciencia cada vez va cambiando y evolucionando, ¿no? Entonces vamos a ver este material, ingenieros. Voy a reproducir este video, ya lo tienen ahí en la pantalla. Entonces voy a reproducirlo y por favor pongan mucha atención si son tan amables, ¿eh? Me dicen si se escucha, por favor. Lo voy a reproducir. Electricidad estática. ¿Sí se escuchó, ingenieros? Se escucha, profe. Sí, profe. Ok, voy a regresar a este material. Bueno, les voy a pedir de favor, ya saben, normalmente como empezamos una unidad, les voy a pedir que hagan un resumen de este video en relación al universo mecánico. También lo pueden complementar con el otro video que vimos. Y eso va a ser parte de la primera actividad que van a realizar durante este parcial, ¿sale? Entonces, para que ahí estén al pendiente de hacer sus resúmenes, ¿sale? Bueno, voy a reproducir el video para que estén al pendiente, por favor. Ahí va. Electricidad estática. A principios del siglo XVIII, el mundo de la ciencia dedicó su atención al problema de la electricidad. Había una buena razón para ello. Hubo muchos científicos por entonces que ganaban su sustento dando conferencias, o bien como itinerantes que iban de ciudad en ciudad y hablaban ante cualquiera que hubiese comprado una entrada. O bien eran profesores universitarios. En ambos casos tenían que atraer al auditorio. Por supuesto, hoy los profesores tienen un público garantizado, pero eso se debe a la obligatoriedad del curso, que fue un invento muy posterior. En cualquier caso, aquellos científicos tenían que atraer al auditorio y con ese fin necesitaban hacer demostraciones ostentosas, y la electricidad era justamente perfecta para eso. Una demostración típica de esa época era conseguir a un pilluelo de la calle, un chiquillo de 8 o 9 años. Lo amarraban bien al techo con hilos de seda. Lo cargaban eléctricamente con una máquina electrostática y hacían que la gente le sacara chispas de la nariz. Yo quería haberles hecho esta demostración, pero todos los golfillos estaban ya ocupados. Así que en vez de eso tendré que hacerlo con estas cosas. Pero antes de ningún experimento, quisiera explicarles algunos principios sencillos de electricidad. Esta tarde quiero mostrarles algunas cosas insólitas con objetos comunes que usamos normalmente. Aquí tenemos A primera una vista, baraja. el profesor científico y el ilusionista en escena Es una parecen baraja tener de poco en común. 52 cartas. 52, ¿las han contado? Y sin embargo, no hay duda de que cada uno de ellos podría aprender algunos buenos trucos del otro. Buscamos los dos reyes negros. No tenemos más que hacer así. A lo largo de las etapas de la historia, si una persona ejercía la ciencia o la brujería, dependía frecuentemente del punto de vista del observador. Muy bien. Un as rojo que, si no me equivoco, creo que está exactamente en la mitad del mazo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es cortar la baraja por la mitad. Muy bien. Tanto si corto. se trata de pura ciencia como de pura trampa, los antiguos griegos se dedicaban a ella con pasión. Eran tan rápidos en la ciencia como en los deportes, y muy pronto hicieron un asombroso descubrimiento sobre la naturaleza de la electricidad. Una simple varita de resina. La froto sobre el conejo. Algunos materiales actúan como una varita mágica cuando se frotan con una piel de conejo y atraen pequeñas partículas de materia. Atraemos a la vuelta. Finalmente, los científicos serían capaces de explicar exactamente cómo funciona realmente este fenómeno, la electricidad. Y al contrario que el prestidigitador profesional, los primeros electricistas estaban deseosos de compartir los secretos de su oficio. Por ejemplo, una de las claves de la electricidad dejó de ser un secreto desde que Benjamin Franklin probó su habilidad en este campo. Difundió la versión que en inglés corriente era algo como esto. Algo llamado carga, la carga eléctrica, es la causa de la fuerza eléctrica. Fue genial con reservas, pero ¿cuál era la conexión entre carga y fuerza? Tanto en la ciencia como en la magia, la elección del momento adecuado lo es todo. Y en Francia, Charles-Augustin Coulomb apareció con la respuesta.
experimento de Coulomb, que reveló la relación entre carga y fuerza, sería verificado por otros científicos y lo más importante es que sería descrito en términos matemáticos sencillos. La ley de Coulomb establece que la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Además hay dos tipos de carga, positiva y negativa. Cuando la electricidad actúa entre cargas de signo diferente, hace que se atraigan. Pero cuando actúa entre cargas de igual signo, éstas se repelen. Conforme a la ley de Coulomb. La fuerza que dos cargas ejercen sobre una tercera es la suma vectorial de las fuerzas que cada una de ellas ejercería por separado. De hecho, las fuerzas ejercidas por cualquier número de cargas positivas y cargas negativas se suman como vectores. De manera que la fuerza total se sigue calculando según la ley de Coulomb. Adviertan que las cargas positivas están representadas en rojo y las negativas en azul. La carga eléctrica ejerce a la vez que experimenta la fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica obedece a la ley de Coulomb. Parece tan simple como un aparato eléctrico del siglo XVIII. Y parece como si eso fuera todo lo que hay. Pero las cargas eléctricas no existen aisladas. Por el contrario, la electricidad reside en la materia, los sólidos, líquidos y gaseosos del universo. Y no importa en qué forma, sólido, líquido o gas. La materia misma es esencialmente eléctrica por naturaleza. De manera que para entender la electricidad, uno debe primero llegar a un acuerdo con respecto a la materia. Por otro lado, para entender la materia, uno debe primero captar los fundamentos de la electricidad. De hecho, ninguna de las dos puede entenderse sin la otra. En su estudio, Franklin comenzó pensando en la electricidad como un fluido combinado de alguna manera con la materia. Si había demasiado fluido, suponía la materia cargada positivamente con fluido eléctrico. Si había demasiado poco fluido, suponía que la materia estaba cargada negativamente de electricidad. Por lo tanto, en la mente de Franklin, la materia estaba en su estado normal, es decir, eléctricamente neutra y equilibrada, solo cuando contenía la cantidad correcta de fluido eléctrico. Franklin fue el primero en ver la electricidad en términos positivos y negativos. Pero en lugar de ver dos tipos distintos de cargas, veía demasiada o muy poca cantidad del mismo fluido eléctrico. Y aquí está el dado. En buenas manos, el simple fluido eléctrico de Franklin se convirtió en dos tipos de carga eléctrica. Y de estos dos, otros dos. Desaparecen de uno en el cubilete de forma... A la larga y acumulando conocimientos pieza a pieza, los científicos pudieron ponerlos juntos como una única estructura cuyos bloques básicos de construcción son átomos unidos por carga eléctrica positiva y negativa. En el centro de cada átomo hay un núcleo formado por protones y electrones. Los protones contienen su carga positiva. Los neutrones de los átomos no tienen carga, lo cual significa que son eléctricamente neutros. El núcleo, como en todo, está rodeado de electrones que tienen carga negativa. Y en conjunto, cada átomo neutro tiene el mismo número de protones y electrones. La carga positiva de cada protón equilibra la carga negativa de cada electrón y están unidos por la fuerza eléctrica de atracción entre ellos. Desaparecen de uno en el cubilete de forma bastante misteriosa. Cuando vuelven a aparecer... Pero esta acción bastante especial de equilibrar, como cualquier otra acción, no siempre es perfecta. En realidad, no todos los átomos son neutros. Algunos tienen demasiados electrones
o demasiado pocos, en cuyo caso reciben el nombre de iones. De hecho, los iones sodio con carga neta positiva y los iones cloro con carga negativa están unidos por la fuerza eléctrica formando los cristales de sal común. Pero ya sea que sus átomos estén ionizados o no, los sólidos, los líquidos o los gases, toda la materia del universo está unida por la fuerza de la electricidad. Con una simple moneda. Por ejemplo, y de todas las formas de materia, ninguna muestra los efectos de la electricidad más claramente que los metales. Por otra de oro macizo. Oro. La materia de la que están hechos los sueños. A lo largo de los siglos, los científicos han ahondado profundamente en la naturaleza de los metales. Y en su búsqueda han encontrado que todos los metales tienen propiedades parecidas. En primer lugar, todo metal es maleable y dúctil con capacidad de cambiar de forma sin romperse. Otra propiedad secular es la del brillo, el grado con el que un metal luminoso refleja la luz. Durante mucho tiempo fue así. Pero en el siglo XVIII los científicos descubrieron otra propiedad común a todos los metales. Hoy se llama conductividad, la capacidad de conducir electricidad. En un aislante, la carga eléctrica permanece donde está. Pero en un metal se extiende instantáneamente, es decir, el metal conduce electricidad. En un nivel más profundo, esto es lo que sucede. Se puede considerar cada átomo de un metal como un ion positivo con uno o dos electrones exteriores débilmente ligados. Cuando dos átomos metálicos están muy próximos, los electrones más exteriores pueden pasar fácilmente de uno al siguiente. A medida que se agregan más átomos, los electrones pueden moverse a grandes distancias. Esos electrones móviles son conocidos como electrones de conducción y dan a los metales sus propiedades especiales. De esa manera, todos los metales son conductores eléctricos, porque todo metal es como una molécula gigante en la que un número de electrones están compartidos por igual entre todos los átomos. Se puede representar como una estructura de iones cargados positivamente, pegados por un fluido de electrones móviles. Si se coloca una carga positiva cerca de un metal, atraerá a los electrones móviles cargados negativamente hacia sí, haciéndolos acumularse en la superficie más cercana. El resultado es que quedan iones positivos netos no equilibrados por electrones en la superficie más alejada. Cuanto más se acerca una carga eléctrica a un metal, mayor será la carga de signo contrario que se formará en la superficie cercana, y mayor será la carga del mismo signo que quedará en el resto de la superficie. Y ahora una cajita sorprendente, pero no quiero que puedan pensar que está trucada. Estas propiedades se utilizan en un instrumento científico que puede parecer mágico. Se llama electroscopio de panes de oro. Ahora verán. Cuando una carga eléctrica se lleva cerca del disco de metal, la laminilla de oro se mueve alejándose de la varilla. Abajo. Flota. Una carga positiva cerca de la parte superior atrae cargas negativas, dejando carga positiva en el otro extremo de la varilla metálica. Y la laminilla de oro queda con el mismo tipo de carga. Y por supuesto, al tener el mismo tipo de carga, la varilla repele a la laminilla de oro. Cuando se quita la vara, la laminilla cae de nuevo hacia abajo, a menos que la carga se transfiera al disco mediante contacto físico. Abajo. Flota. Quieta. El contacto físico deja a la varilla y a la laminilla de oro con un exceso neto de carga, y la laminilla permanece levantada.
pero vuelve a caer de nuevo con un roce de la mano. Abajo. La mano, que es ella misma un conductor, conecta la columna a la caja del electroscopio. ¿Dónde ha ido a parar esa carga extra? La caja del electroscopio está en contacto con la Tierra, que es una gran conductora en sí misma. Cuando se hace contacto, el electroscopio, como cualquier otro conductor, comparte su carga, liberando la mayor parte hacia el cuerpo más grande. Aunque en realidad solo los electrones negativos fluyen de un lugar a otro, el efecto es exactamente igual que si fluyera carga positiva en la dirección opuesta. A esto se llama poner a tierra un conductor eléctrico o simplemente hacer masa. Y para todos los fines prácticos, cuando esto sucede, el conductor se pone eléctricamente neutro. Gracias. Si esto Ahora, es el mientras caso, descanse el ¿cómo conductor, puede algo llegar a cargarse en voy a primer ver si lugar? puedo con mi magia hacer una varita de resina. Una forma es por fricción, lo que no sorprende a nadie que haya caminado sobre una alfombra seca y haya recibido una descarga. Pero hay medios más efectivos para cargar por fricción. 2, 3. He desarrollado una carga estática de modo que el papel se adhiere a ella como por magia. En el siglo XVIII, los electricistas inventaron máquinas que acumulaban la carga eléctrica mediante la frotación de un aislante, tal como el vidrio que gire. Y ahora una cosita que encontrarán electrizante. Es una cortesía de mi buen amigo el señor Van de Graaff. Démosle un poco de energía. En el siglo XX, Robert Van de Graaff utilizó el mismo principio. Las cargas permanecen quietas en la superficie de un aislante para subir en una nueva vuelta. Aquí abajo, una transportadora lleva la carga hacia arriba, hasta la parte superior de la máquina, donde la carga es transferida al interior de la cúpula del metal. Como el metal es conductor, la carga se difunde y mediante ese proceso aumenta hasta que escapa en forma de una chispa y hace su viaje de vuelta hasta su antiguo hogar, la Tierra. Pero la máquina de Van de Graaff tenía muchas más posibilidades que el mero truco de encender el interés del auditorio de un cabaret. De hecho, su característica principal, transferir carga eléctrica por la correa transportadora, es el principio de uno de los más importantes dispositivos de un moderno laboratorio de física nuclear. Esta robusta cámara amarilla, conteniendo gas a alta presión, está diseñada precisamente para evitar que salten chispas. En el interior, y sin poder descargarse en forma de chispas, la correa transportadora acumula una enorme carga positiva en el terminal principal, en el centro. Mientras tanto, un ion cargado negativamente, en este caso un átomo de carbono con un electrón adicional, está siendo preparado para realizar un viaje extraordinario. Se pone en movimiento a causa de otras cargas negativas. Guiado por un campo magnético, da la vuelta a una esquina y es conducido por el centro del tubo por otro campo magnético. Pronto siente la fuerza de atracción debida a la carga positiva del terminal central. Acelerado por la fuerza eléctrica entre el ion negativo y el terminal positivo, el ion corre a gran velocidad hacia adelante hasta que una colisión con átomos de gas provoca el desprendimiento de algunos electrones, cambiando al ion de negativo a positivo. Nuevamente acelerado por la fuerza eléctrica, el ion continúa hacia su destino, que en este caso es una colisión nuclear entre carbono y un blanco consistente en helio. Esta máquina extraordinaria se llama acelerador tándem de Van de Graaff porque utiliza la enorme carga desarrollada por el generador de Van de Graaff no una vez,
sino 2 veces. Por supuesto, utilizar la carga positiva 2 veces es una especie de truco, pero sigue siendo estrictamente ciencia, no magia. Y aunque las cintas transportadoras de Roder van de Graaf son excelentes para acumular carga, la madre naturaleza siempre ha tenido en este sentido algunos trucos de su propia cosecha. Desde el principio de los tiempos, las tormentas eléctricas han llevado consigo una enorme acumulación y liberación de carga eléctrica. Los científicos creen que el mecanismo lleva consigo fricción entre partículas de hielo en las nubes. Pero la fricción no es el único modo por el cual se puede transferir carga. Pero si cargo el soporte, Esta placa de metal parece cargarse con solo tocarla. notarán una reacción increíble. No es magia, pero hay un truco en ello. Si se acerca una carga positiva a un metal, la carga negativa se precipitará hacia ella y la carga positiva se queda detrás en el otro lado. Entonces, si el metal es puesto a tierra momentáneamente, la carga fluye entre el metal y la tierra, dejando al metal cargado negativamente cuando se interrumpe el contacto. Pero si cargo el soporte, notarán una reacción increíble. Ese principio recibe el nombre de carga por inducción. Y puede parecer pura magia a un auditorio que no se dé cuenta de que existen cargas eléctricas atrapadas dentro de la lámina de plástico. Ese es el motivo por el que la placa de metal parece haber sido cargada con solo tocarla. El truco está en que al tocar la placa, la conecta momentáneamente a tierra y por eso la deja eléctricamente cargada. Esta fascinante máquina, que no es la máquina del tiempo de H.G. Wells, es conocida en cambio como el generador de Winghurst, una de las primeras diversas formas de generar electricidad. Observen atentamente. Esta llamativa máquina, inventada en 1880 por el ingeniero inglés James Wainsworth, presenta unos discos que giran en sentido opuesto y donde las lengüetas metálicas se cargan por inducción, cerrando y abriendo el contacto a través de unas escobillas de metal. Cuando las ruedas giran, la carga eléctrica se acumula hasta que un rayito libera la tensión creciente. Uno de los secretos del éxito de la máquina de Wainsworth es el dispositivo que utiliza para almacenar carga eléctrica. Es la botella de Leyden, llamada así por haber sido creada en la universidad del mismo nombre. El principio en que se basa esta botella es tan sencillo como el dispositivo mismo. En una botella de Leyden, el interior y el exterior son de metal, separados por el vidrio de la botella. Si el interior está cargado mientras que el exterior está conectado a tierra, el resultado neto es igual cantidad de carga de signo contrario en ambos lados del aislante. Y esas cargas opuestas son mantenidas firmemente en su lugar por la fuerza eléctrica entre ellas. La botella de Leyden fue uno de los mejores trucos de los electricistas del siglo XVIII, quienes eran frecuentemente actores consumados. Por supuesto, el ilusionista moderno tiene algunos trucos propios y estos ilustran sobre todo la gran diferencia entre la magia y la ciencia. El arte del ilusionista es confundir los sentidos y crear misterio, mientras que la tarea del científico es desarrollar los sentidos y resolver los misterios. Una cabellera. Si esto les ha decepcionado, tal vez pueda transformarlo en el conejo que están ustedes esperando. Ambos tratan de entretener al menos de la mejor manera que sean capaces. Ajá. Damas y caballeros, un conejo vivo. Gracias. Yo quería mostrarles que la electricidad puede ser realmente útil. De manera que cuando esta amiga me dijo que quería cortarse el pelo, pensé que podría hacerlo con esta máquina de Van de Graaf. Tranquila que esto no duele. Allá vamos.
Observen lo que ocurre cuando yo giro esto. ¿Se dan cuenta? Es verdad que la electricidad puede poner los pelos de punta. Además, le sale barato, no le supondrá ninguna carga. Ya les dije que cuando terminara no habría carga alguna. Pero este es un generador electrostático de tipo diferente. Trabaja por inducción, cerrando y abriendo contactos. Su finalidad básica es una máquina de descarga. Su finalidad es emitir chispas. Voy a demostrárselo. Saben, creí que me darían un motor eléctrico para mover esta máquina, pero cuando leí la letra pequeña de mi contrato supe que tenía que mover la mano. Les mostraré cómo trabaja. Es una máquina de producir rayos. Es bastante peligrosa. Si yo la sujetara por un sitio incorrecto en un momento indebido, podrían perder un profesor. O como mínimo aprenderían algunas palabras que no están en el programa. El físico holandés Van Marum hizo construir la máquina más grande de este tipo que jamás haya existido. Con mucha anterioridad a los trabajos de Winchurch y de Van de Graaff en Holanda, Martinus Van Marum, en las 2 últimas décadas del siglo XVIII, experimentó con el generador electrostático más grande que haya sido construido. Fue fabricado para Van Marum por un fabricante de instrumentos, un inglés llamado John Caverson. La máquina gigante de Van Marum utilizaba un grupo de 100 botellas de Leyden. Sus discos rotativos tenían más de 6 pies de diámetro y podían lanzar un rayo a una distancia de más de 2 pies de longitud, casi 70 Era una especie centímetros. de dinosaurio electrostático. El punto final de la evolución del generador electrostático del siglo XVIII. Y pocos años después se extinguió, porque en Italia, Alejandro Volta había inventado un dispositivo que era más elegante y práctico, algo que llevaría la electricidad a una nueva era, la pila eléctrica. Trataremos el tema de la pila eléctrica próximamente, pero antes de eso me gustaría hablarles a ustedes de otra nueva idea. Esa idea es el campo eléctrico. Hablaremos de él el próximo día. ¿Qué tal, ingenieros? ¿Qué les pareció? Profe, una duda. Y por ejemplo, esos aparatos que se mostraron al final, ¿qué uso cotidiano se les puede dar? Perdón, una disculpa, ¿eh? Una disculpa, permítame tantito. Sí, entonces, regresando, pues bueno, algunos de ellos, por ejemplo, casi la mayoría son demostrativos, ¿no? En su momento fueron demostrativos. Hay algunos que prácticamente, pues bueno, ya no tienen una aplicación como tal, pero casi la mayoría fueron en su momento, pues bueno, muy interesantes, ¿no? Sobre todo para demostrar que efectivamente la energía se puede, por ejemplo, habla del campo magnético, campo eléctrico, que tiene una diferencia con el campo magnético, pero tiene una relación, a final de cuentas, ¿no? Pero sí, una aplicación como tal, ahorita en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de capacitores, que más adelante vamos a ver eso, por ejemplo, los capacitores en la actualidad se utilizan. Anteriormente, bueno, allí en la última imagen que vimos, aparecían así como varias botellas que le llaman botellas de Leyden, si no me equivoco. Entonces, de hecho, algunas de ellas ahora
han tenido cambios. Por ejemplo, los capacitores sirven para poder almacenar la energía y después liberarla, ¿no? Ese es un ejemplo de la cuestión de esas botellas que tienen de otra manera parte del almacenamiento de energía. Como tal, ¿no? Pero han sufrido cambios, en realidad casi la mayoría fueron de una u otra manera para hacer demostraciones, ¿no? En su debido momento. Por ejemplo, aquí en el laboratorio de física, contamos con algunas máquinas, como por ejemplo la máquina de que al momento que le pusieron la peluca, de hecho en el laboratorio de física tenemos una de ellas, también la máquina con la cual se genera electricidad y se generan chispas entre ellas, también contamos aquí en el laboratorio de física con un equipo bastante interesante relacionado a prácticas de electricidad y magnetismo, en este caso de electrostática, ¿no? Pero contestando su pregunta, en realidad ahorita sí ya algunas aplicaciones de esos instrumentos que acaban de mencionar, pues prácticamente simplemente han quedado como parte en su momento fueron muy utilizados, ¿no? Así como de manera muy general. Pero fíjense que, bueno, hablando de ello, yo les quiero mostrar ahorita otro video, pero antes de eso, les quiero compartir una pequeña demostración. Ven, aquí tengo una botella, es una botella como tal, tiene su tapa y en el centro, aquí no sé si lo pueden observar, tiene un clip. En este caso yo lo desenredé y puse dos plaquitas de aluminio que de hecho ahí ven están separadas. Entonces lo que voy a hacer es cargar una pluma que tengo aquí, de hecho mi saco como tal es un tanto vamos a llamarlo así, de lana, vamos a decirlo de esa manera. Entonces estoy frotando una pluma sobre este material, ¿no? Como si fuera un paño, vamos a decirlo así. Entonces observen las plaquitas, si se alcanzan a ver que están separadas o qué. Bueno, me estoy moviendo, voy a dejar de moverme un rato y vamos a ver lo que sucede cuando acerco la pluma, vamos a ver. No es que estoy moviendo mucho, me estoy moviendo bastante. Pero lo que se prende es que esas plaquitas, déjenme dejar aquí un ladito y froto la de esta. ¿Qué es lo que va a suceder? Que se van a separar, porque se están cargando de cierta manera con una determinada cantidad de carga que tiene la pluma. Entonces vamos a hacerlo nuevamente, a ver si, espero que no se muevan tanto. ¿Sí pueden ver las plaquitas? Ahí están separadas. Ahora voy a acercar la pluma. Es que tengo pulso a ver. No sé. No se vio. Hace ratito hice el ejemplo. Hice el experimento y sí se vio. Si no, ahorita muevo la cámara, permítanme. Voy a tomar la cámara. Y la voy a poner ahí. Sí se ve la separación de las plaquitas, ¿verdad? ¿Sí, ingenieros? A ver, vamos a hacerlo así un poquito. Levemente, pero sí. Sí, profe. A ver. No se alcanza a ver. Ahí está. Ahí están separadas, ¿no? Ahorita lo voy a... Dejen empezar a frotar más la pluma sobre mi saquito. Y ahorita lo vamos sobre el saco y ahorita voy a acercar. Y se tiene que separar las placas. A ver, vamos a ver, observen. No surgió la magia. No, hace ratito se dio la magia bien bonita, fíjense. Hace rato que estaba haciendo el ejemplo, así se observó bien padre. Yo dije, ahorita les voy a demostrar cómo también lo podemos hacer aquí, ¿no? A ver, ahora sí. Ahí va. Se movió muy poquito, ¿no? No, casi se movió muy poco. Bueno, no está dando el experimento que pensaba que fuera a darse, pero bueno. La idea entonces es que esas placas de aluminio básicamente se separan. Ese es lo que les quiero demostrar, ¿no? Pero bueno, no se dio ahorita, ya no quisieron no quisieron funcionar, pero bueno, vamos a darles un tantito de descanso, ¿no? Entonces ahí pueden observar de otra manera cómo las cargas, obviamente, como tienen la misma carga, pues va a haber una repulsión y por lo tanto se separan. Eso es lo que pasa con este caso, ¿no? Bueno, vamos a ver otro video que se llama, vamos a hacer la continuación, que se llama el campo eléctrico, ¿no? Que ese es otro de los temas que tiene que ver que está muy relacionado
con la electrostática. Entonces ahorita les voy a compartir aquí el video para que lo puedan visualizar. Y vamos a llamarle campo eléctrico. Aquí está. ¿Ya lo pueden ver en su pantalla, ingenieros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver? Sí. Ok, entonces vamos a reproducirlo para que lo vean. ¿Se escucha? Sí. Sí, maestro. Ahí va. El universo mecánico y más allá. El campo eléctrico. Cuando en hockey se marcan 3 goles, se dice que se ha hecho un hat-trick, un truco de sombrero. Pues hoy me gustaría hacer una jugada de ese estilo. Me gustaría explicarles qué es un campo eléctrico. Resolver un problema sobre la teoría del campo que por lo que parece causó problemas a Isaac Newton y presentar una importante idea matemática conocida como ley de Gauss. Todo eso nos resultará más fácil de lo que parece porque fluye de la imaginación brillante de un gran genio llamado Michael Faraday. La vida de Faraday hubiera puesto en apuros al más desvergonzado novelista. Su vida tuvo unos comienzos modestos y su educación fue poco convencional. A la larga acabó siendo aprendiz de encuadernador. Pero Faraday estaba decidido a ser autodidacta y empezó asistiendo a las conferencias científicas públicas de la Royal Institution de Londres. Quedó tan cautivado por esas conferencias que pidió que le dieran la oportunidad de hacer los trabajos más bajos de esa real institución. Y así fue su comienzo, para acabar con el tiempo, siendo profesor de la Royal Institution y el científico con más fama de toda Europa. Durante toda su carrera, Faraday entendía tan poco de matemáticas que no era capaz de entender los artículos científicos de sus competidores. Y sin embargo tenía una intuición que le llevaba al núcleo de todo problema científico. Y hoy queremos hablar de una de las más grandes ideas que fluyeron de esa intuición. Se trata de la idea de líneas de fuerza eléctrica constante extendiéndose a todas partes a través del espacio. Seguramente ninguna herramienta ha desenterrado del campo de la física tantas verdades científicas como la afilada espada de las matemáticas. Cuando Michael Faraday descubrió la teoría de campos, terreno donde crecía mucho la física moderna, las matemáticas era una herramienta que él todavía no podía utilizar, pero se orientó hacia una idea que era de naturaleza esencialmente Maestro, matemática. ¿puedes subirle un poquito? Con todo gusto. En 1789, Charles Agustín Coulomb afirmaba lo que la comunidad científica... ¿Ya se escucha mejor? Sí, maestro, gracias. No, al contrario, gracias. El universo mecánico y más allá. El campo eléctrico. Cuando en hockey se marcan 3 goles, se dice que se ha hecho un hat-trick, un truco de sombrero. Pues hoy me gustaría hacer una jugada de ese estilo. Me gustaría explicarles qué es un campo eléctrico. Resolver un problema sobre la teoría del campo que por lo que parece causó problemas a Isaac Newton y presentar una importante idea matemática conocida como ley de Gauss. Todo eso nos resultará más fácil de lo que parece porque fluye de la imaginación brillante de un gran genio llamado Michael Faraday. La vida de Faraday hubiera puesto en apuros al más desvergonzado novelista. Su vida tuvo unos comienzos modestos y su educación fue poco convencional. A la larga acabó siendo aprendiz de encuadernador. Pero Faraday estaba decidido a ser autodidacta y empezó asistiendo a las conferencias científicas públicas de la Royal Institution de Londres. Quedó tan cautivado por esas conferencias que pidió que le dieran la oportunidad de hacer los trabajos más bajos de esa real institución.
Y así fue su comienzo, para acabar con el tiempo, siendo profesor de la Royal Institution y el científico con más fama de toda Europa. Durante toda su carrera, Faraday entendía tan poco de matemáticas que no era capaz de entender los artículos científicos de sus competidores. Y sin embargo, tenía una intuición que le llevaba al núcleo de todo problema científico. Y hoy queremos hablar de una de las más grandes ideas que fluyeron de esa intuición. Se trata de la idea de líneas de fuerza eléctrica constante extendiéndose a todas partes a través del espacio. Seguramente ninguna herramienta ha desenterrado del campo de la física tantas verdades científicas como la afilada espada de las matemáticas. Cuando Michael Faraday descubrió la teoría de campos, terreno donde crecía mucho la física moderna, las matemáticas era una herramienta que él todavía no podía utilizar, pero se orientó hacia una idea que era de naturaleza esencialmente matemática. En 1789, Charles-Augustin Coulomb afirmaba lo que la comunidad científica había sospechado durante años. Coulomb demostró definitivamente que la fuerza eléctrica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas. Tan elegante como era el experimento de Coulomb, el concepto, la idea de esa relación inversa al cuadrado, había sido la más importante noción científica durante algún tiempo. De hecho, un siglo antes, la teoría de Isaac Newton estableció que la caída de una manzana y la órbita de la Luna son ambas consecuencias de las mismas leyes básicas. Y una de esas leyes, la ley de la gravitación universal, que establece que dos masas cualesquiera se atraen mutuamente con una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Pero era una ley difícil de aplicar, incluso para el propio Isaac Newton. Para hacerlo tenía que demostrar que cuando un objeto es atraído por la Tierra, actúa como si toda la masa de la Tierra estuviese concentrada en el centro. Y más difícil, él tendría que racionalizar lo que él llamaba acción a distancia. Una frase que significaba que cuerpos tales como la Tierra y el Sol aplican fuerzas directamente uno al otro, incluso estando separados millones de kilómetros y sin ninguna conexión tangible entre ellos. Si bien el gran genio era frecuentemente un poco irritable, incluso puede que él mismo haya llegado a admitir que sentía una cierta insatisfacción con la idea de la acción a distancia. Quizás un tanto a la defensiva, Newton escribió en su Principio: no he sido capaz de descubrir el curso de esas propiedades de la gravedad, y no finjo ninguna hipótesis. Y con esa famosa frase, no finjo ninguna hipótesis, Newton no sentía la necesidad de explicar la ley de la gravedad, por la física o por la mecánica. Nos basta, añadía, con que la gravedad realmente exista y actúe conforme a las leyes que hemos explicado. Evidentemente eso bastaba. Más tarde, la ley de la gravedad se convirtió en Inglaterra en la ley del país. Y en el siglo XIX, los seguidores de Newton habían descubierto con la ley de la gravitación firmemente establecida que la electricidad y el magnetismo obedecían leyes semejantes. En todas ellas, la fuerza decrece según el cuadrado de la distancia. La semejanza es asombrosa. Y la cuestión es, ¿por qué? Quizá porque la ley de la inversa del cuadrado esté relacionada con una sencilla propiedad geométrica del espacio tridimensional. O quizá porque esas fuerzas no son las únicas cosas que disminuyen con el cuadrado de la distancia. La esencia de la ley de la inversa del cuadrado puede apreciarse en el concepto de flux, palabra latina que significa fluido. La luz fluye a partir del Sol por igual
en todas las direcciones. Cuando se extiende alejándose del Sol, su intensidad disminuye. Pero imaginen una esfera que contenga al Sol. Toda la luz pasaría a través de la esfera, independientemente de su distancia al Sol. Y el área de una esfera aumenta con el cuadrado de su radio. De forma que la cantidad de energía luminosa por unidad de área decrece con el cuadrado de la distancia. La ley de la inversa del cuadrado no era la única idea provocativa que estuvo expuesto Faraday cuando era joven. En 1810 visitaba con regularidad la Royal Institution, en particular las conferencias del legendario profesor de la institución, Sir Humphrey Davy. Davy era químico y filósofo de la naturaleza, un erudito nombrado caballero, barón y presidente de la Royal Society. Estaba en la misma cima de la ciencia británica. Con su propia investigación como tema y como autoridad mundial en la materia, Davy hablaba de todos los elementos químicos, del sodio al potasio y del cloro al yodo. Davy se convirtió para Faraday en el padre de la ciencia y continuó siendo su mentor e influyendo en él enormemente durante casi 20 años. Aunque a veces la relación era vacilante, sin embargo, bajo la influencia de Davy, en la edad de oro de la química, nadie brilló más que Michael Faraday. Faraday descubrió la benzina, licuó el gas cloro y desarrolló nuevas aleaciones del acero. La lista de sus notables logros como químico es interminable. Sin embargo, en 1821, Faraday dejó de lado sus investigaciones en química. Ese mismo año, Ørsted descubrió el efecto que la corriente eléctrica tiene en los imanes, y mientras que ese efecto se puede ver ahora claramente, en 1821 era todavía un gran misterio científico. Ciertamente, ¿por qué la aguja de una brújula se colocaba en posición perpendicular a la corriente eléctrica? En primer lugar, picado por la curiosidad y debido a que un editor le había rogado que escribiera un artículo que diera fin a la confusión científica, Faraday se puso a resolver el misterio del mismo. Faraday vio que se podría aprovechar la fuerza de una corriente eléctrica e inventó un aparato para hacerlo. Ese aparato resultó ser el primer motor eléctrico. ¿Cómo consiguió eso Michael Faraday? Quizá porque, siendo incapaz de analizarlas matemáticamente, sí fue capaz de tomar esas fuerzas magnéticas circulares tal como se presentan. De cualquier manera, según Michael Faraday, tanto la electricidad como el magnetismo aplicaban verdaderas fuerzas en el espacio y comenzó a estudiarlas partiendo de varios supuestos. En cualquier lugar, en las proximidades de una carga eléctrica, una pequeña carga de prueba experimenta una fuerza. Como si se debiese solo a una carga, el diseño de las fuerzas detectadas en la carga de prueba es simple. Es más complejo en el caso de dos cargas opuestas. O para dos cargas del mismo signo. Y más complejo aún para disposiciones más complicadas. Pero en todo caso, y esto es lo importante, incluso si la carga de prueba no esté ahí para detectarlo, se puede suponer que el esquema de fuerzas existe en cualquier lugar del espacio. Esa es la esencia del concepto de campo. Y aunque Faraday solo lo imaginó, el campo también se puede expresar matemáticamente.
fuerza que actúa sobre una carga de prueba en cualquier punto del espacio es igual a la carga de prueba multiplicada por una magnitud debida solo a las otras cargas. Esa magnitud es el campo eléctrico. Faraday nunca llegó a esa definición de campo eléctrico. Pero viendo ambos fenómenos eléctrico y magnético como fuerzas en el espacio, consiguió ver más que sus colegas. Como resultado de este y de otros muchos descubrimientos, llegó a ser con el tiempo director del Laboratorio de Investigación de la Royal Institution. Y sucedió también a Davy como profesor y como miembro de la Royal Society. Fue trabajando como investigador, más que como profesor, como Faraday profundizó en las invisibles fuerzas del espacio. Para él, la fuerza 1 partido por R al cuadrado entre cargas eléctricas sugería que la fuerza debía ser aplicada por algo que se expandía hacia afuera desde las cargas. Algo que, como la luz del sol, nunca se detiene y nunca se acaba en el espacio. Tal como Faraday imaginaba, ese algo podrían ser líneas o tubos, cada uno de ellos capaz de aplicar una fuerza a cualquier carga durante su trayectoria. Estas líneas de fuerza comenzarían solo en cargas positivas y terminarían solo en cargas negativas. Y fluirían con suavidad por el espacio sin cruzarse ni enredarse. Independientemente de su configuración, las cargas tendrían un esquema característico de líneas. La fuerza que aplican sería fuerte cerca de las cargas donde las líneas se concentran, y débil lejos de las cargas donde las líneas están más espaciadas. La posibilidad de aplicar una fuerza reside en cada punto del espacio, y la fuerza proviene de la intensidad de líneas sin tener en cuenta la situación de las cargas que las originan. Incluso sin los gráficos de la era espacial, es así como Faraday imaginaba el campo eléctrico. Y continúa siendo todavía la forma más gráfica de visualizarlo. Pero satisfacer a la comunidad científica requeriría 1 o 2 pasos más. Y necesariamente esos pasos tenían que ser matemáticos. Carl Friedrich Gauss dio uno de los pasos más importantes. Gauss era físico, astrónomo y tal vez el mejor matemático de todos los tiempos. Las matemáticas de Gauss ofrecerían un elegante complemento a la idea de Faraday y llegarían a ser una ley. En términos de Faraday, el flujo se representa por todas las líneas de fuerza que atraviesen cualquier superficie. La ley de Gauss establece que para cualquier superficie cerrada, el flujo total es proporcional a la carga eléctrica neta encerrada en su interior. Si en el interior de una superficie no hay carga neta, cualquier flujo positivo hacia el exterior de ella debe estar equilibrado con una cantidad igual de flujo hacia el interior o negativo. La ley de Gauss, que da una definición matemática a la noción intuitiva de Faraday sobre el campo eléctrico, en realidad es una expresión del significado geométrico de cualquier ley de la inversa del cuadrado de la distancia. En forma apropiada, no solo se aplica a campos eléctricos, sino también a campos gravitatorios y magnéticos, e incluso a la luz que fluye del Sol. En cualquier caso, el trabajo teórico de Gauss, combinado con el sentido común de Faraday, manifestaba
Faraday sobre el campo eléctrico, en realidad es una expresión del significado geométrico de cualquier ley de la inversa del cuadrado de la distancia. En forma apropiada, no solo se aplica a campos eléctricos, sino también a campos gravitatorios y magnéticos, e incluso a la luz que fluye del Sol. En cualquier caso, el trabajo teórico de Gauss, combinado con el sentido común de Faraday, manifiesta varios hechos bastante asombrosos sobre la naturaleza misma. Observen, por ejemplo, lo que ocurre en el interior de un conductor donde un retículo de iones positivos son neutralizados por electrones móviles y en constante movimiento. Un campo eléctrico que atraviesa un conductor hace que fluyan electrones hasta que se acumulen en la superficie, repeliendo el movimiento de nuevos electrones. Pero eso significa que el campo eléctrico en el interior de cualquier conductor llega a ser cero cuando se establece el equilibrio electrostático. Por tanto, en una superficie cerrada en el interior de un conductor, no hay flujo a través de ella. De modo que la carga neta en su interior debe ser cero. Pero puede haber carga en la superficie, e independientemente de lo que haya en el exterior, la carga de la superficie hace que el campo en el interior sea igual a cero. Y puesto que toda la acción se produce en la superficie, una caja metálica cualquiera, incluso una frágil jaula de rejilla, puede impedir que haya dentro campo eléctrico. Ese hecho se puede demostrar con este aparato, un electroscopio de panes de oro. Advierten cómo responde al campo de una carga eléctrica. Ven también que reacciona de la misma forma incluso cuando un electroscopio está dentro de la jaula. Sin embargo, cuando la caja está encerrada, el campo eléctrico no puede introducirse para perturbar la laminilla de oro. Cualquier caja de metal puede hacerlo. Y actualmente, cualquier caja de metal que lo haga recibe el nombre de jaula de Faraday. Por supuesto, no todas las jaulas de Faraday se diseñan para proteger su contenido de los campos eléctricos. Las vigas de acero de un puente o el andamiaje de un túnel probablemente podrían despreocuparse de mantener a raya los campos eléctricos. Y sin embargo, hacen muy bien ese trabajo. ¿Por qué? Porque las ondas de radio son una especie de perturbación en el campo eléctrico. Y porque, tanto si es un puente, un túnel o simplemente la caja cerrada que responde a su nombre, una jaula de Faraday, es un mal lugar para una buena recepción. Nuevamente en el exterior la recepción es muy buena. En cualquier caso, así como los camiones pueden ir a casi todas partes, ¿a dónde pueden ir las líneas de una esfera uniforme de carga? Una extensa región de carga puede consistir en muchas cargas puntuales en el espacio. Pero si es simétrica, el campo eléctrico solo puede dirigirse en un sentido, hacia el exterior. Según la ley de Gauss, el flujo que atraviesa hacia afuera una superficie cerrada depende solo de la carga total. Si la región cargada es una esfera,
será independiente del tamaño de esta. Dicho con otras palabras, el campo eléctrico exterior es el mismo, tanto si la carga se distribuye uniformemente en una esfera como si se concentra en un punto en el centro. Y por ese mismo razonamiento, y al depender solo de la inversa del cuadrado, la fuerza gravitatoria de la Tierra es la misma que si toda su masa estuviera concentrada en el centro. Isaac Newton tuvo que hacer uso de sus mejores matemáticas para demostrar ese punto, que puede haber contribuido al retraso de 20 años en la publicación de sus Principia. Pero con la ayuda de la extraordinaria imagen mental de Faraday, se pudo percibir la razón oculta detrás de esa idea y entender completamente la idea sin ninguna matemática. Pero no porque no hubiera que aplicar la matemática. Después de todo, al final, la mejor expresión científica de esas ideas de Faraday, ciertamente el último triunfo de la teoría del campo electromagnético, sería la expresión matemática de James Clerk Maxwell. Faraday llegaría a admirar a Maxwell y esa admiración sería con justicia recíproca. En respuesta a una carta de Faraday, Maxwell escribía: «Es usted la primera persona para quien la idea de los campos actuando a distancia ha surgido como principio en el que de hecho hay que creer. Nada tan claro como sus descripciones. Usted parece ver las líneas de fuerza curvarse alrededor de los obstáculos y dirigirse perpendicularmente a los conductores, desviándose hacia determinadas direcciones en los cristales y llevando a todas partes con ellas la misma cantidad de poder de atracción, extendiéndose más esparcidas o más densas como las líneas se esparcen o se contraen. Y pensando tanto en la gravedad como en la electricidad, Maxwell concluía: sus líneas de fuerza pueden tejer un tejido que cruce el firmamento y dirija el curso de las estrellas». Faraday tenía esta idea sobre líneas de fuerza llenando todo el espacio, y no cabe ninguna duda de que Faraday creía que esas líneas estaban ahí realmente. Entonces llegó James Clerk Maxwell y transformó la idea de Faraday en nuestra moderna visión del campo eléctrico. Las líneas de fuerza de Faraday desde entonces dejaron de existir, desaparecieron. Y una pregunta razonable que se podía plantear es: ¿por qué nos molestamos en enseñarles a ustedes algo que ahora ya no creemos que sea verdad? Bien, pues porque así pueden adquirir un poco de perspectiva sobre esa cuestión cuando consideren algo en la ciencia actual. Sabemos ya que el núcleo del átomo está formado por partículas más pequeñas llamadas protones y neutrones. Podemos destrozar el núcleo y sacar los protones y los neutrones para estudiarlos. Así sabemos que son reales. Pero también creemos hoy que los propios protones y neutrones están formados por componentes aún menores en su interior, que se llaman quarks. Pero resulta que es imposible destrozar un protón y sacar sus quarks individuales. Los quarks están ocultos en el interior de los protones y de los neutrones. Por eso, la cuestión que surge a la vista es: ¿son reales los quarks? Es una pregunta muy parecida a la de si las líneas de fuerza de Faraday eran reales. A la larga, esto puede carecer de importancia. Las líneas de fuerza de Faraday fueron una especie de andamiaje mental que hubo que colocar para poder construir el edificio final, es decir, el campo eléctrico. Ahora, por supuesto, una vez terminado el edificio, el andamiaje ya no hace falta. Se puede echar abajo, quitar del medio. Pero eso no lo hace menos importante, porque el edificio no se habría podido construir sin los andamios. Algún día, volviendo la vista atrás a nuestra situación actual, puede también resultar que incluso la idea de los quarks, que los científicos de hoy están seguros de que es real, resulte también ser tan solo una especie de andamiaje mental.
En cualquier caso, seguiremos estudiando el edificio final de la teoría de la electricidad el próximo día en esta clase. ¿Qué tal, ingenieros? ¿Qué les pareció? ¿Es mucha información o qué tal? ¿Qué tal, ingenieros? ¿Qué les pareció toda esta información? Interesante, profe. Pues sí, de hecho, mucha de esta información, o de lo que acabamos de ver, sí tiene muchas aplicaciones en la vida real, ¿no? Los campos magnéticos, el flujo del campo magnético, por ejemplo, la jaula de Faraday. Ahorita, fíjense que hasta podemos hacer una clase con puras aplicaciones de electrostática, fíjense, pero con películas del cine. Por ejemplo, ahorita me acordé de una película donde sale Will Smith, que se llama, creo, Enemigo Público en español, no recuerdo el nombre en inglés, en donde prácticamente hay una persona que tiene que ver con la parte de espionaje, y él trabaja en una jaula de Faraday, ¿no? Donde no entra ninguna señal, ¿no? Y así podemos hacer ejemplos de muchas películas donde nos mencionan lo relacionado a los campos magnéticos. Fíjense que son temas bastante interesantes, muy, muy bonitos. Claro que sí requiere de un estudio bastante interesante, pero pues bueno, es cuestión de irlo analizando poco a poco, ¿no? ¿Alguien desea hacer algún otro comentario, ingenieros? Por mi parte no, maestro. Ok, muchas gracias, Jairo. ¿Alguien más desea hacer algún comentario respecto a todo esto que hemos visto? Sí, hay bastantes aplicaciones, ¿eh? La verdad, soy sincero. Son temas muy, muy amplios. Bueno, en realidad todos, ¿no? Pero las aplicaciones que tiene esto, como comentaba al final el doctor Goldsmith, si no recuerdo, o Goldstein, no recuerdo ahorita su apellido como tal, pero sí tiene que ver, por ejemplo, la separación, que de hecho de ahí surgió el acelerador de partículas que está en Ginebra, Suiza, en donde encontraron que existe una partícula más pequeña que es, le llamaron la partícula de Dios o el bosón de Higgs. Entonces, pues en ese momento, lo que comentaba el doctor del Instituto Tecnológico de California en Estados Unidos, de que pues bueno, no había de qué manera hacer la separación, y ahora ya completamente eso ya es un hecho, ¿no? Ya es un hecho en relación a la evolución de ese programa. Ahora pues ya existe esa partícula, ¿no? Que la cual libera una gran cantidad de energía. ¿Sale? Bueno, ingenieros, si no hay ningún otro comentario, pues vamos a terminar la sesión del día de hoy, y nos vemos entonces la próxima semana, recordando que el próximo lunes no hay actividad, entonces nos vemos hasta el próximo martes, ¿sale? Si no hay ningún comentario, pues me despido. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Por favor, chequen sus resúmenes, que eso es parte de los contenidos que tenemos que estar viendo. Y bueno, que tengan buena tarde, buen provecho. Los que no han comido, pues provechito, y nos estamos en comunicación por los diferentes medios de comunicación. Adelante, estimado Edgar. Disculpe, entonces va a ser un resumen de cada video, de los tres. Bueno, si pueden hacer un concentrado, no estaría mal. Ok. De uno solo nada más, en un documento. ¿Sale? Muy bien, profe, gracias. No, al contrario, ustedes, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, ingenieros? Ok, bueno, pues me despido, ingenieros, que tengan muy bonita tarde. Un abrazo hasta donde quiera que se encuentren. Muchas gracias por estar al pendiente de la clase, les agradezco bastante, y nos vemos en la próxima clase. ¿Vale? Bye. Bye. De semana. No, igualmente a ustedes, ingenieros, muchas gracias. Cuídense, porfa. Ahí estamos en comunicación. Bye. Hola, profe. Cuídate mucho, Jesús. José de Jesús, nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Jesús Fernando, que estés bien. Bye.
Hasta luego.